Bueno, ¿se escucha? Bueno, hermanos, vamos a tener una breve meditación de este Salmo 125. Seguimos, hermanos, meditando en estos salmos que, como hemos dicho, se conocen como los cánticos graduales o cánticos de subidas o de ascensión. Son estos salmos, hermanos, que relatan de alguna manera las experiencias de los peregrinos judíos en su camino a Jerusalén. Y ahora nos encontramos en este Salmo 125, este salmo, hermanos, que nos permite recordar cuán digno de confianza es nuestro Dios. Cuán digno de confianza es nuestro Dios. Hermanos, la vida cristiana comienza confiando. La vida cristiana comienza confiando en Cristo para salvación. Pero la vida cristiana continúa confiando, es una vida de confianza en Dios. Una vida de confianza continua en medio de esas pruebas, en medio de esas dificultades que Dios determina para nuestra santificación. La vida del creyente, hermanos, es una vida de confianza en Dios. Y confiar en Dios implica que creemos que Él es digno de confianza. Hermano, esta mañana, ¿a qué problema te enfrentas? ¿Qué temores tienes? ¿Qué dificultades, hermano, estás experimentando? Esta es una oportunidad para que confíes en Dios. Y es una oportunidad para que tu relación con Él se pueda profundizar. Ese es el propósito a través del cual Dios nos santifica en medio de pruebas, de diversas pruebas que Él determina para nuestro bien. Y veamos, hermanos, 3 breves lecciones que nos enseña este precioso salmo. Primer lección: los que confían en Dios están firmes en Cristo y permanecen para siempre. Versículo 1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Hermanos, y las grandes montañas que había en Jerusalén eran un símbolo de fortaleza, un símbolo de fuerza para los judíos. Cuanto más la montaña de Dios, cuanto más el monte de Sión. El monte de Sión, hermanos, donde estaba ubicado primeramente el tabernáculo y después el templo. Este monte era un símbolo de firmeza, era un símbolo de estabilidad inquebrantable. Y este salmo nos dice que los que confiamos en Dios somos como ese monte, inquebrantables. Y esa es la razón, hermanos, del por qué cuando vienen a nuestras vidas pruebas, dificultades, tribulaciones, persecución, no nos hundimos en la desesperanza. Esa es la razón, hermanos. Sí, en medio de nuestra debilidad podemos experimentar temor, podemos abatirnos. A veces pueden llegar pensamientos a nuestras mentes de que ya no vamos a poder continuar. Pero ¿saben algo, hermanos? No vamos a desmayar como los que no tienen esperanza, porque nuestra fe está fundada en el Señor Jesucristo. Nuestra fe no está fundada ni en nosotros mismos ni en las circunstancias que nos rodean, sino en aquel que es la roca, en aquel que es el fundamento más firme que puede haber. Acompáñenme, por favor, hermanos, a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículos del 46 al 49.
Dice aquí el Señor Jesucristo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Hermanos, a veces las pruebas en nuestras vidas nos permiten ver en dónde está fundada nuestra fe, en dónde está descansando nuestra fe. Si realmente has puesto tu confianza en Cristo, aunque vengan tormentas, aunque vengan inundaciones de pruebas a tu vida, no te podrán mover, porque tu fe está en el sitio correcto, porque tu fe está en el fundamento más firme que puede haber en el Señor Jesucristo. Dice en el capítulo 17 de nuestra confesión de fe, en el párrafo 1, que si Dios permite la próxima semana vamos a comenzar. Dice: aunque muchas tormentas e inundaciones se levanten contra los creyentes y los azoten, aún así nunca podrán arrancarlos de ese fundamento y roca sobre el cual están sujetados firmemente por la fe. Pero en este pasaje que leímos, hermanos, vemos también el contraste. Aquellos que tienen una fe falsa, que incluso dicen con sus bocas: Señor, Señor, pero no hacen su voluntad. Cuando vienen las tormentas, cuando vienen las inundaciones a su vida, al no tener fundada su fe en Cristo, sino en sí mismos o en cualquier otra cosa, dice este texto: grande es su ruina. Así que, amigo que está sin Cristo aquí, ten cuidado con una fe falsa. No basta decir que crees en Dios. Dice Santiago que hasta los demonios creen y tiemblan. El que cree verdaderamente en Dios vive conforme a su voluntad. El Señor Jesucristo dijo: el que me ama, guarda mis mandamientos. Así que, amigo, si tu fe no está fundada en Cristo, si no has descansado toda tu vida y tu salvación en Él, hoy es el día para que te rindas a Él por medio del arrepentimiento y la fe. Cualquier otro terreno donde quieras fundar tu fe es como la arena. Se va a hundir y grande será tu ruina. Lo segundo, hermanos, la segunda lección de este salmo es que los que confían en Dios están seguros. Veamos el versículo 2. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Hermanos, Jerusalén se encontraba en un área en Judá, rodeada de montañas. Era una región montañosa. La ciudad de Jerusalén está a 800 metros sobre el nivel del mar. Está rodeada por valles, está rodeada por montañas que hacen que tenga una defensa natural, por así llamarlo. Esas montañas en Jerusalén les sirven como grandes murallas de protección. Y el salmista dice, hermanos, que así como Jerusalén tiene esas montañas que la rodean y que la protegen, de la misma manera el pueblo de Dios está rodeado y protegido por Él. En aquel entonces los ejércitos enemigos, para poder llegar a la ciudad de Jerusalén, tenían dos opciones: ir cuesta arriba, subir la montaña, las grandes montañas para llegar ahí,
o poder pasar por los pasos de montaña, es decir, por abajo, pero eso los hacía muy vulnerables. Así que esto nos habla, hermanos, de que esta ciudad está bien protegida. Y aquí el salmista nos compara, hermanos, nos compara con esa ciudad, porque nosotros estamos protegidos, estamos abrazados por el Señor. Y podemos estar seguros, hermanos, de que nada llegará a nuestras vidas que no esté permitido por Dios. Él nos protegerá siempre, Él siempre cuidará de nuestras almas y lo hará para su gloria. Versículo 3. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Esta vara de la impiedad, hermanos, es un símbolo de gobierno político y militar malvado. Esto apunta, hermanos, a la opresión del pueblo de Dios por medio de un ejército o de un rey malvado, maligno, posiblemente un extranjero. Pero aquí, hermanos, este salmo nos recuerda una promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel. El Señor le dijo al pueblo de Israel que Él no iba a permitir que los inicuos, que los malvados les gobernaran el pueblo de Israel para siempre. Y prueba de eso, hermanos, es que el Señor Jesucristo vino. Prueba de eso es que el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez como el Rey de Reyes para ser ese gobernador eterno, para establecer su reino de justicia eternamente. Y ahí se cumplirá esta promesa del Señor. Y con esta esperanza, hermanos, podemos estar seguros. El mal no prevalecerá sobre los justos. Y la tercera lección que nos da este salmo es que los que confían en Dios son bendecidos por Él. Los que confían en Dios son benditos en Él. Versículos 4 y 5. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Aquí el salmista pide a Dios que bendiga a su pueblo, que bendiga a los suyos. Sabe que Dios es bueno, así que pide esa bendición para ellos. Pero el salmista también sabe que Dios es justo y sabe que aquellos que practican perversidades recibirán finalmente su condenación. Acompáñenme, hermanos, al Salmo 37, por favor. Este Salmo 37, este Salmo nos enseña con claridad, hermanos, lo que el salmista está pidiendo aquí en el Salmo 125. Salmo 37, versículos del 27 al 29. Salmo 37, versículo 27. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Versículo 37. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Los que se niegan a humillarse ante Dios, si quieren seguir sus caminos de perversidad, recibirán terribles consecuencias, como lo vemos aquí en este salmo. Así que la opción que da este salmo, estos
salmistas que vemos aquí en el Salmo 37 y en el Salmo 125, la opción que dan a los hombres es esta: la bendición o la maldición. Y realmente esto es lo que nos muestra toda la Escritura. Confiar en Dios y recibir bendición, o rechazar a Dios y perecer. Los que han confiado en Cristo para salvación pueden estar seguros eternamente, pueden estar confiados eternamente. Y aquí el salmista, en el Salmo 125, concluye con esta frase: paz sea sobre Israel. Y hermanos, este es realmente el tema del Salmo. Si confías en Dios, puedes conocer su paz. Si no confías en Él, nunca experimentarás la verdadera paz. ¿Y cómo se llega a conocer esa paz sobrenatural de Dios? ¿Cómo se llega a conocer? Únicamente a través del Señor Jesucristo, del Príncipe de paz. Pablo escribe a los romanos y les dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que puedes tener paz con Dios por medio de Jesús, por medio de aquel que puede perdonar tus pecados y darte la vida eterna. Nadie hay más seguro que aquel que ha puesto su confianza en Cristo. No hay nadie más seguro que Él. Pero por otro lado, no hay nadie más inseguro que aquel que ha rechazado creer en el Señor Jesucristo. No hay nadie más inseguro que aquel que pone su confianza en sí mismo o en cualquier otra cosa fuera de Cristo. Porque lo único que le espera es una condenación eterna si no se arrepiente. Amigo, que has fundado tu fe en la arena, amigo que no estás en Cristo, ve a Él en arrepentimiento y fe. El Señor Jesucristo vino a este mundo. El Señor Jesucristo recibió en esa cruz el castigo que tú y que yo merecía. Y sabes, vino a este mundo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que ve a Él en arrepentimiento y fe. De otra manera será grande tu ruina. Y hermanos, como creyentes conocemos la paz de Dios en Cristo. Hemos sido reconciliados con Dios. Estamos en Cristo. Podemos estar confiados. Podemos descansar en Él. Somos, como dice este Salmo 125, somos como el monte de Sión, inquebrantables, inamovibles. Nada ni nadie nos va a mover de nuestra fe. No por nosotros, hermanos, sino porque nuestra fe está fundada en el Señor Jesucristo. Así que podrán venir pruebas, podrán venir tentaciones, podrán venir desánimos, pero al estar anclados en el Señor Jesucristo, podemos estar seguros de que nada ni nadie nos va a mover de Él. Estamos seguros en Él. Dice el Salmo 34, versículo 8, gustad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que en Él confía. Así que sigamos adorando, hermanos, aquel que está en medio de su pueblo desde ahora y para siempre. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, para seguir adorando.